Ethel está también. Hola, Ethel. Sí, ahí Ethel estoy, está de panelista. Juanita. Ahí está Ethel. ¿Va a traer mi agua? A Juanita no la veo, a ver, voy a mirar otros. Ajá. A Elena Belochaga, hola. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola a todos, buenos días. Hola, Elena. Elena, Hola. Juanita, ¿estás por ahí? yo estoy acá. Hola. Ahí se ve. No te Juanita, vemos, te aplaudo. no te vemos. La otra Elena Belochaga. Hola, Ethel. Vanessa Lainez también acaba de entrar. Hola, Vane. Verónica Roque también está. Isabel Fernández. Hola, yo también estoy. Esa voz, esa voz. ¿Pero quién es? Buenos días a todos. Maribel Cormac. ¿Maribel? ¿Dónde está? Alexandra también ya ingresó. Acá estoy. Que Maribel está tóxica porque ha puesto, creo, iPhone, nomás dice. Hoy día hay la reunión de la UNESCO y UNICEF, ¿no? Sí. ¿Cuándo diría? Ethel, sí. Sí. Sí, Elenita. No, felizmente no se cruzaba, es a las 11 de la mañana. Vamos a ver también. Estamos llenas de Van a Zoom. estar de Zoom en Zoom. Sí. No hay que tocar nada más ya. Bien, empezamos. Empezamos. Muy buenos días con todas y con todos. Hemos ido, conforme hemos abierto el Zoom, hemos ido saludándonos. De verdad que es como saludar a una gran familia, ¿no? Van entrando, los vamos viendo nombres, nos vamos reconociendo y qué bueno que sea así, ¿no? Qué bueno que seamos como una gran familia, que estamos en diferentes lugares y que hay un tema común que nos congrega, como el tema del día de hoy de nuestro conversatorio, que nos permite no solamente escucharnos, sino también vernos por cámara, y eso es muy rico y muy lindo. Bueno, agradezco a todas las personas que se han conectado en este primer momento a nuestro cuarto ya conversatorio, nuestro jueves de niñas y niños desde Coopera Infancia, en el que estamos abordando los diferentes desafíos que se nos van a presentar y se nos presentan desde ya, ¿no? Frente a un escenario post-emergencia sanitaria, ¿no? El tema que hoy vamos a abordar es el tema del cuidado y desarrollo infantil en niños de 0 a 3 años, ¿no? Y para eso contamos con un grupo de especialistas importantes, renombrados y sobre todo que tienen amplio conocimiento en el tema de los más pequeños, y eso es sumamente importante para iniciar el diálogo del día de hoy. No quiero dejar de pasar la oportunidad de poder presentarnos. Nosotros somos un movimiento, Coopera Infancia, que está integrado por 27 miembros entre instituciones y profesionales que nos hemos juntado. Bueno, ya Coopera tiene algunos años caminando juntos, y el objetivo de poder estar, digamos, de manera conjunta en este movimiento es poder comenzar a hacer un análisis de la situación que sucede con las niñas y los niños, y también poder aprender de manera conjunta entre todos sobre la situación que pasa en los niños, cómo podemos mejorarla desde los espacios en los que estamos, y sobre todo también poder tener espacios de análisis que nos permitan
comenzar a posicionar más el tema de primera infancia, y por eso se crearon estos conversatorios, estos jueves de las niñas y los niños, para poder hacer una discusión con expertos y poder comenzar a mirar cuál va a ser la agenda al 2021, qué es lo que vamos a poder poner sobre la carpeta a los posibles candidatos, a los candidatos que van a participar en las elecciones 2021. En primera infancia hemos avanzado muchas cosas, pero así como hemos avanzado, también hay grandes retos todavía y hay grandes brechas que deben de cubrirse, y por eso se han dado estos conversatorios. Entonces, hoy quiero agradecer la presencia de Ethel Herzi, quien es representante de la Red Nacional de Primera Infancia. Gracias, Ethel, ya 2 veces que nos acompañas, y te agradecemos que tengas la deferencia de poder, con tu expertise, acompañarnos esta vez también. A María del Carmen Martínez, que es jefa del Programa Nacional Cuna Más, y también a Ninfa Chávez, que es representante de la Municipalidad de Lima. Gracias, Ninfa, por tanto cariño. Y también a una socia de nuestro movimiento Coopera Infancia, que es Carmen Vázquez de Velasco, quien por su amplia trayectoria también ha sido invitada a esta mesa. Gracias, Carmen. Nos acompañas desde Lunahuaná, acá presente con los rayos del sol, y te agradecemos por también estar en este espacio. El día de hoy va a estar moderando esta mesa Regina Moromisato, quien también es la que coordina todo el comité de generación de conocimiento, que digamos es el equipo organizador de todos estos conversatorios. Adelante, Regina. Buenos días con todos. Antes de iniciar, ya hemos hecho algunas coordinaciones previas con nuestras expertas invitadas el día de hoy, que son las 4 personas que ha mencionado Romy. Mario, por favor, me pasas la diapositiva de la metodología, la pauta metodológica, ¿no? Bueno, ya Romy me presentó, voy a facilitar y moderar la reunión del día de hoy, que básicamente va a girar en torno a 2 preguntas, ¿no? Y que previamente lo hemos compartido con los expertos un poquito, porque ustedes imaginarán que cada experto tiene un máximo de 5 minutos para comentarnos acerca de estas preguntas. Por lo tanto, se les hizo una entrega previa para que pudieran ordenar sus comentarios y sus ideas, ¿no? Comentarles a todos los que están el día de hoy participando en este conversatorio que los únicos que tendrán su micrófono y sus cámaras encendidas serán estos expertos invitados, ¿no? Y que los miembros de Coopera Infancia y los participantes en calidad de oyentes tendrán el audio y video también apagados, también para no sobrecargar la red, ¿no? Por una parte, y también para evitar cualquier tipo de interferencia de sonidos y podamos escuchar con claridad a nuestras invitadas el día de hoy. Pero también es importante los comentarios, los aportes que todos en este grupo podamos ir desarrollando, ¿no? Tanto en nuestra calidad de participantes y de oyentes, ¿no? Y a través del chat les voy a ir agradeciendo que todos sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, las puedan ir desarrollando desde ese medio, desde el chat, ¿no? Y al final, el facilitador, y en todo caso Romy también, y dicho sea de paso, Romy es presidenta de Coopera Infancia, vamos a ir sistematizando sus consultas de chat y dando lectura, ¿no? Y compartiéndolo también con nuestras panelistas y nuestras expertas invitadas el día de hoy. Entonces, dicho eso, empezamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué acciones en el tema de cuidado infantil en el país, qué acciones deben permanecer? ¿Cuáles deben corregirse? ¿Y cuáles faltan implementarse a fin de mejorar la política y los servicios de cuidado infantil en el país, en especial para los niños y las niñas menores de 3 años? ¿No? Vamos a ir en el orden que ya hemos coordinado. Empezamos con María del Carmen Martínez, jefe de Atención Integral del Programa Nacional Cuna Más, ¿no? De ahí seguimos con Ninfa Chávez, de la Municipalidad de Lima. De ahí el orden es Carmen Vázquez Velasco, consejera de Zumbi y miembro de Coopera Infancia. Y de ahí sigue Ethel Herzi, como miembro de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, de la Primera Infancia, ¿no? Entonces, empezamos contigo, María del Carmen. Bueno, muy buenos días con todos. Agradecer a Coopera la invitación a este conversatorio. Hacerles llegar también el saludo de Fanny Montellanos, jefe del Programa Nacional Cuna Más,
que obviamente por de cosas como todos está en otras actividades y no nos ha podido acompañar. A ella le hubiera encantado poder participar de este conversatorio. Bueno, sí, pues eso es una pregunta muy interesante en sentido de que tendríamos mucho tiempo para conversar y cuáles pudieran ser acciones que deberían permanecer, corregirse o implementarse, ¿no? A fin de mejorar las políticas en nuestro país. Yo he querido un poco resumir, hay cosas en el tema así bien pauteada, que deberían permanecer. Obviamente lo que debe permanecer son las acciones de cuidado y desarrollo infantil temprano en sus modalidades regulares, ¿no? Eso no nos queda la menor duda, ¿no? En sus modalidades regulares hablo de sus modalidades presenciales, ¿no? Obviamente que estas se tendrán que reactivar de manera progresiva, con estándares obviamente alineados con las disposiciones de bioseguridad y control de infecciones mientras dure esta pandemia del COVID-19, pero sin embargo es algo que no podemos bajo ningún contexto pensar que pudieran desaparecer, ¿no? Esta acción de cuidado y desarrollo debe permanecer en el tiempo en nuestro país. Y además de ello, creo que debe permanecer nosotros como Programa Nacional Cuna Más ante la suspensión de nuestro servicio de cuidado diurno, que son estos centros de cuidado. Si bien se han suspendido de manera presencial, hemos continuado con una estrategia de vigilancia comunal no presencial, que es temporal, y que nos ha dado excelentes resultados hasta el momento. Por eso es que yo quisiera agregarle a esta continuidad de estos centros como acción de permanencia, el también continuar brindando orientaciones de apoyo a los padres a través de medios remotos. Creo que eso es algo sumamente importante, esta complementariedad de acciones hacia las familias, ¿no? Respecto a qué corregir a fin de yo lo ponía no tanto como corregir, sino corregir, bueno, a fin de mejorar o adecuar algunas acciones que ya se vienen dando, es poder, que creo yo, nosotros siempre cuando hablamos, por lo menos desde el lado de cuna, hablamos siempre de, ¿no?, quintiles 1, quintiles 2. Sin embargo, creemos que identificar familias con niños menores de 3 años en situación de vulnerabilidad, ¿no? Creo que es algo que deberíamos considerarlo, y no solamente considerar el nivel de pobreza, sino incluir otros indicadores, otros condicionantes sociales, ¿no?, para identificar a los niños más vulnerables, ¿no? No solamente un solo condicionante como la pobreza, ¿no?, para identificar niños en vulnerabilidad. Creemos que deberíamos corregir o mejorar o adecuar, fortalecer, más que todo, porque se viene trabajando, pero creo que se necesita fortalecer el enfoque intercultural, ¿no?, para disminuir estas barreras de acceso a los servicios de cuidado infantil en los pueblos indígenas y originarios de los ámbitos amazónicos y de los ámbitos andinos. Creo que eso es algo que se debe trabajar muy duro para poder ir fortaleciendo cada vez más este enfoque y disminuir obviamente las barreras que existen, ¿no? Otra de las cosas que creo que pudiéramos ir mejorando, adecuando, corrigiendo, es que teniendo en cuenta de la interrupción, ¿no?, de los servicios en este escenario en el cual nos encontramos, se debe fortalecer y se debe seguir fortaleciendo el trabajo intersectorial e intergubernamental, ¿no?, para asegurar la atención integral de estos niños. El Estado debe asegurar que haya los compromisos de las instancias locales, regionales y sectoriales para poder continuar el trabajo que se vio interrumpido ante la pandemia, ¿no? Y también creo que se necesita fortalecer
el monitoreo de estándares de calidad e inocuidad, ¿no?, de los servicios de cuidado infantil. Eso es algo que en general, en líneas generales, pudiéramos ir adecuando y corrigiendo o mejorando. Respecto cuando en su tercer punto indican qué tendríamos que implementar, ¿no?, para al fin de mejorar esta política. Y yo pensaba mucho, bueno, hay muchas cosas que pudiéramos ir implementando, sin embargo, sabiendo que tenemos una política como país, como es primero la infancia, ¿no?, una política que nos marca los lineamientos de la estrategia de gestión territorial, creo que es importante contar con una base de datos única para la toma de decisiones. Definir un código infantil único. Eso es algo que nos ha generado, a los que trabajamos con niños en general, bastantes dificultades, ¿no? Lo que se quiere es poder identificarlos de manera única, ¿no? La propuesta de implementación en este caso sería un código único infantil, que sería el número del DNI, ¿no?, o documento equivalente, que permite identificar las brechas de acceso a los servicios, ¿no? Nosotros cuando queremos cruzar información para ver nuestros niños con salud, con cultura, con Minedu, todos tenemos códigos distintos, ¿no? Y es una dificultad bien grande. Creo que la implementación de este sistema, digamos, de un sistema único de identificación, ayudaría muchísimo a poder identificar las brechas de acceso a los servicios que tienen los niños menores de 3 años. Deberíamos implementar en el marco de esta pandemia post-COVID soporte socioemocional, ¿no?, a cuidadores y familias de niños pequeños. Y creo que es algo que se tiene que dar de todas maneras porque el impacto socioemocional en todas las familias de nuestro país ha sido muy fuerte, ¿no?, y está siendo muy fuerte. Y obviamente adaptar los servicios a las estrategias de distanciamiento social, ¿no?, y prácticas de bioseguridad, ¿no?, el uso de mascarillas, limpieza, higiene, etc. Esas son cosas que tenemos que implementar definitivamente en nuestros servicios. Y que se vieron, bueno, y que se ven modificadas ante esta pandemia que hoy estamos cursando y que no se va a terminar el 30 de junio. Esto va a continuar, por ende debemos enfocarnos a largo plazo, ¿no? A largo plazo y continuar con estas medidas de distanciamiento y de prácticas de bioseguridad que marca el gobierno. Entonces, en líneas generales, eso es como para empezar, para calentar la mañana y agradecer nuevamente la invitación. Muy bien, gracias María del Carmen. Seguimos con Ninfa Chávez, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Buen día con todas, gracias, muchas gracias por esta invitación. Es muy bueno saber que existen este tipo de movimientos porque sentimos que esa es una oportunidad para nosotros de seguir estableciendo redes de apoyo para el cuidado infantil en una metrópoli como Lima, donde en este contexto de pandemia nos hemos dado cuenta que hay mucha necesidad incluso de poder aperturar estos programas de cuidado con énfasis en el enfoque territorial, donde es necesario acompañar a las familias en un momento de crisis tan difícil como la que estamos viviendo. En definitiva, para nosotros, estos servicios deben continuar, pero además deben ampliarse, porque aún sigue siendo insuficiente y que también el equipamiento que se desarrolle para este tipo de cuidados respete las necesidades de los niños en cuanto a lo que debe significar el espacio como oportunidad de aprendizaje y cuidado también para ellos, ¿no? De hecho, ya lo dijo María del Carmen, todo el tema de la bioseguridad, esta nueva normalidad
implica tener ese tipo de cuidados, porque no sabemos hasta cuándo esta pandemia todavía permanezca sin resolver. Y sí creo que en cuanto a corregir, deberíamos implementar políticas que nos ayuden a diversificar más el servicio, ¿no? Hacer un tema de georreferenciación de los niños, saber dónde están para poder hacer llegar estas iniciativas de procura de desarrollo infantil temprano, para poder saber dónde situar estas ayudas. El otro tema que me parece súper importante y que no estamos abordando en esta primera etapa de la vida del niño es el tema de la gestación. Sí creo que es importante abarcar este momento prenatal, porque ese es un momento particularmente importante, porque a partir de esta etapa nosotros podemos prevenir y ampliar las oportunidades de los niños para que logren todo lo que desean en la vida. Entonces, sí me parece que ese es un bloque que deberíamos abarcar en esta primera etapa de la vida de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, el tema de corregir implica también por ampliar, si se quiere, tener estándares de calidad de servicio, mejorar los registros de estos lugares donde se cuidan a los niños, porque nosotros como Municipalidad de Lima encontramos un vacío legal. Justo estábamos ya desarrollando varias mesas de trabajo para poder sacar una ordenanza municipal que nos permita tener un mayor control sobre la calidad de estos servicios, y vino la pandemia, y entonces esto es algo que sí tenemos que incorporar, por ejemplo, en este instrumento normativo que nos permita registrar a estos centros teniendo todos estos aspectos contemplados, ¿no? Creemos que es importante también, sabemos que los niños en este tipo de centros necesitan establecer interacciones de calidad con su cuidador. Entonces la selección, la formación y preparación de este personal es también algo que debemos procurar mantener con el estándar de calidad que se requiere, ¿no? Estas personas, porque más allá del edificio están estas interacciones que parten de todo un tema de preparación, compromiso de estas personas que están al cuidado de nuestros niños, y que la sociedad y la comunidad entienda que los niños son nuestros, y que, como todos los estudios que establecen, que si tú inviertes $1 en la primera infancia, vas a tener un retorno de $7 en temas de crecimiento y desarrollo. Eso creo que es súper valioso tenerlo en cuenta cuando se deciden también incluso los presupuestos, ¿no? Para poder, a nivel de los gobiernos locales, de las entidades que tienen esta tarea de desarrollar este tipo de políticas, programas y normas, tengan esos accesos y esa mirada de la importancia de esta inversión para que estos niños puedan ser ciudadanos competentes, que no tengan ninguna limitación, y disminuir todas las brechas que existen ahora, ¿no? Porque definitivamente muchas de nuestras comunidades no están pasando ahora un momento muy bueno, especialmente en este tiempo de pandemia, donde van a tener que pensar en cómo buscar nuevos medios de vida, ese ciudadano que vive del día a día, de todo ese tipo de negocios que ellos desarrollaban para sostener sus familias,
hoy en día se han visto afectados, ¿no? Y por tanto, estos centros de cuidado, de alguna forma, permiten que estas familias puedan reactivarse económicamente para lograr bienestar y reducir todo el estrés que hoy en día seguramente las familias están pasando, estando ya tantos días en cuarentena. Entonces, creo yo que por ahí va el tema de corregir también desde la mirada del tema presupuestal, de las inversiones que tienen que haber en esta etapa, porque incluso en este tiempo de pandemia no se ha previsto nada para poder sostener a las familias que tienen los niños en esta edad, ¿no? Entonces, eso sí creo que es algo que los centros de cuidado infantil se pueden convertir en ciertos faros y promotores de estas ayudas humanitarias también, y dar soporte a las familias en un momento tan difícil como este, que los niños han perdido tantos derechos, ¿no? Derecho a salir, derecho a sus atenciones en salud. Entonces, creo que en un momento como este, los centros de cuidado infantil también pueden colaborar de alguna forma en procurar hacer una articulación con otras organizaciones para apoyar a las familias a que puedan salir adelante en este tema de poder mejorar sus economías para el bienestar de sus niños. Gracias, Nina, por tu Regina, creo que No, sí, ya está con mi... Seguimos, en todo caso, Carmen Vázquez Velasco. ¿No? Tu micrófono, Carmen. Hola, hola. Sí, me escuchan bien ya. Sí, buenos días con todas y con todas. Es un placer verlas a muchas, que hacía tiempo yo estaba ahí alejadita del mundo académico, entre comillas, ¿no? Pero siempre con el corazón puesto en lo que van avanzando y felicitando a Coopera y todas esas iniciativas que se siguen dando, que me parece súper valiosa. Yo voy a confesar que me costó bastante trabajo poder responder las preguntas, porque como ustedes bien saben, Zumbi tiene más de 35 años trabajando el tema, no solamente desarrollando propuestas, sino investigando, haciendo estudios. Entonces, como decía Regina en la introducción, o sea, han pasado más de 100 y pico de años de la primera cuna y ¿dónde estamos ahora? ¿No? Entonces yo sí siento que hay muchos avances y retrocesos en el camino, ¿no? Pero tratando de ser formal o más o menos ordenada metodológicamente, bueno, hay que contestar. Yo creo que una de las cosas que se tienen que mantener, pero obviamente con otra mirada, es el reconocimiento que hay una oferta de servicios de cuidado infantil de todo tipo, ¿no? Familiares, comunales e institucionales, que debe seguir, ¿no? Hay una oferta que inclusive yo estoy convencida que en este momento se está dando. Estoy hablando, no me gusta referirme a los servicios no formales o informales, pero la vecina que cuida al niño, la abuela que cuida, como lo han dicho bien, las familias tienen que seguir trabajando, y eso ha sido una de las grandes problemáticas en nuestro país en esta pandemia, que el día a día es muy fuerte para la mayoría de las familias, y caracterizando, ¿no? Familias monoparentales o en situaciones de mucha pobreza, con mucha necesidad, y no tanto también, porque estamos hablando de clase media. Siempre que hay una madre que tenga que trabajar, va a haber necesidad de alguien que cuide a los niños, ¿no? Entonces, lamentablemente, en esta realidad no se llega a valorar, no avanzamos en valorar el cuidado infantil desde un enfoque a la economía de los cuidados. O sea, no puede haber sobrevivencia de la especie humana o de los niños si es que no se les cuida. O sea, eso es algo fundamental. Y obviamente eso va de la mano luego con la necesidad de desarrollo económico de la mujer, de su participación ciudadana, o en los grupos comunitarios, el lugar donde que le toque estar a la madre, a la mujer, y obviamente al niño, ¿no?
O sea, si no hay cuidado infantil, no hay atención integral y por lo tanto no hay un desarrollo infantil temprano. Pero esa visión, ese enfoque, yo creo que no llega a calar suficientemente, ¿no? Y por eso es que no existe en nuestro país un sistema de cuidado infantil. O sea, no existe una política nacional que promueva los servicios de cuidado infantil. Hay iniciativas valiosas, como lo han reconocido los lineamientos de la infancia, primero la infancia, pero, y el MIM, por ejemplo, también, ¿no? Sacó hace 2 o 3 años una norma de cuidado infantil, de reconocimiento a los servicios de cuidado infantil de todo tipo, los familiares, los comunitarios, institucionales, inclusive hasta niños de 11 años. Es un esfuerzo que pudimos acompañar, que fue súper valioso, reconocer que es necesario cuidar a los niños de 0 a 11 años, pero sin embargo, como el MIN no tiene claro, no sé si no se le reconoce esa rectoría que formalmente tiene, hay una ausencia de quién lidera. Entonces, si bien es valorable todas las articulaciones intersectoriales, las mesas de trabajo que han impulsado en MIS dentro de la política social, dentro del DIT, no llega a concretarse, a profundizarse lo que significa un sistema de cuidados para los niños. Y eso obviamente genera todos los riesgos que se están viendo, ¿no? Los niños en abandono, la falta de oportunidades socioeconómicas de las mujeres, hasta situaciones extremas como el abandono, ¿no? Porque, como Ethel también conoce, o sea, muchos niños han ingresado a los servicios, a los albergues formales, no por necesidad de cuidar, perdón, no porque no haya padres, ¿no? Presentes, sino porque hay una necesidad importante de que sean cuidados, especialmente, por ejemplo, los niños con necesidades especiales y que no hay quien los cuide, entonces terminan institucionalizados, ¿no? Como avances, sé que lo de la Municipalidad de Lima, que está tratando de regular o actualizar esa ordenanza antigua, la 064, y sacar una nueva norma, pero ahí hay un desafío legal que no sé cómo lo van a reservar, porque no hay, como no, digamos, no hay un ente rector definido. O sea, los municipios regulan la acreditación, el registro, la supervisión, la adecuación de las licencias municipales para que estos servicios se acomoden, digamos, a las normas de licencia que se establecen para todo tipo de actividades, pero tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de estos servicios, ¿no? En otras partes del mundo, los servicios de cuidado infantil en hogares, por ejemplo, están totalmente estandarizados, entonces pueden tener fácilmente una cobertura de acuerdo a la demanda existente. Entonces, hay ese vacío, ¿no?, entre la necesidad de ampliar los servicios frente a la demanda, que es real, porque faltan los sistemas legales de acreditación. Entonces, es un esfuerzo valioso y yo lo valoro realmente que el municipio de Lima lo quiera impulsar, pero yo sé que hay un desafío frente a lo que implica la norma nacional, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, cómo definimos participativamente criterios de calidad. Yo me inclino más para hablar de criterios de calidad que de estándares, porque si el Estado no va a poder apoyar, o sea, si yo ubico un servicio de cuidado infantil que requiere una mejora de la calidad, por ejemplo, no sé, en la programación curricular, en la evaluación de los niños, lo que sea, si no hay quien si no hay quien le preste esa atención, o esa ayuda, o esa asistencia técnica, o esa formación, etcétera, va a ser bien difícil fortalecerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo exiges algo si no hay quien lidere estos grandes cambios sustanciales que se requieren, ¿no? Entonces, yo me inclino más por los criterios de calidad, ¿no?, de definir, que ya está claro, y Regina en algún momento lo ha escrito y se ha estudiado, y son como criterios universales que deben haber, ¿no? La calidad del cuidador, el espacio seguro, etcétera, etcétera. Pero sobre esa base se requiere que los propios servicios estén involucrados en autoevaluarse, en autodefinirse. Porque en ese sentido yo digo, si ahorita actualmente, yo sé que los servicios institucionales no están atendiendo, obviamente, porque está prohibido, no se puede, pero sí los informales, ¿de qué manera se acercan ellos a brindar un servicio de calidad que no solamente sea una guarda de los niños, ¿no? Y sobre esa perspectiva es súper importante. Yo sí me inclino a la necesidad de involucrar a todos los gestores de los servicios. Han habido experiencias bien interesantes de movilizar en un distrito determinado todas las modalidades de servicios, experiencias, bueno, propias, tengo que hablar por mi propia experiencia,
pero que era muy importante, cómo dialogaban las profesoras de una cuna con las señoras que cuidaban niños en las casas, porque sabemos que los antecedentes del Guaguasi son así, ¿no? Vecinas que cuidaban los niños de sus vecinas. Y como entre ellas podrían primero, bueno, quizás reclamarse algunas cosas que no hacían las otras, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero luego sí se integraban, porque sabían que se complementaban, que ambos servicios eran imprescindibles, porque si no los niños obviamente se quedaban encerrados en su casa, en riesgo, y con todo lo que sabemos de la seguridad. Entonces, frente a ese gran marco, de repente puede ser muy abstracto, no lo sé, pero yo creo que sí urge como país reconocer la necesidad de que podamos asumir todos el enfoque de la economía y los cuidados. Podríamos responder a esta crisis. Sabemos que en Holanda, sé que en Canadá también están atendiendo servicios de cuidado infantil para darle soporte a los trabajadores de primera línea. Porque sí o sí, perdón. Sí o sí tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿qué hace una madre sola? ¿Qué hace una madre que tiene a la familia lejísimos y ahora más aún con el distanciamiento social no pueden ver a los abuelos? ¿Qué hace si tiene que trabajar y estar en primera línea, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que esa mirada que reconozca y que valore realmente la necesidad de los sistemas de cuidado. Muy bien, gracias Carmen. Pasamos con Ethel Terzi, de la Red Nacional de la Infancia. Ya. Ok. Bueno, me felicito por haber podido escuchar a todas, porque así se me facilita hacer algunas precisiones y no tener que repetir todas las coincidencias. Estamos de acuerdo, ¿no?, con respecto a la continuidad de los servicios, y yo eso sí me quiero referir al final. Voy a identificar algunos de los retos o desafíos, los aspectos pendientes, pero que algunos han sido señalados, pero los quiero precisar. Por ejemplo, esto último que dijo Carmen con respecto a la necesidad al reto que tiene que ver tanto para todos los que están involucrados en la gestión de estos servicios, del ordenamiento de la normatividad existente sobre los diversos servicios, ¿no? Y esto en relación a los sectores públicos y privados, ¿no? Soy consciente de que es un trabajo arduo, pero eso permitiría precisar funciones, alcances sectoriales e institucionales y evitar que se sigan o que se vayan a emitir, ¿no?, normas que a veces resultan contradictorias, superpuestas, confusas, que no apoyan a lo que serían los servicios, estos servicios que nosotros queremos de calidad para la atención y tan urgentes para los niños menores de 3 años, ¿no? Hemos escuchado durante un tiempo los debates, perdónenme que use la palabra, tontos y hasta absurdos a nivel parlamentario, de leyes como leyes como la cuna salvadora, la ley de guarderías, etcétera, por un desconocimiento de las leyes y normatividad existente. Entonces, sigue habiendo esto, y estos años de confusión, estos 100 y pico años que habla Regina, tiene que ver mucho también con esta confusión en la normatividad que no se aborda, Otro punto que se tocó y que yo quiero hacer precisiones es respecto a retomar con fuerza, ¿no?, la puesta en marcha de los lineamientos para la gestión articulada intersectorial. Pero se necesita un enfoque compartido con responsabilidad específica por todos, pero con responsabilidades acordadas por todos, ¿no? Y ahí sí creo que podemos hablar de estándares de cumplimiento y también de rendición de cuentas. Pero yo creo que esto, más que un trabajo intersectorial, pasa por una mirada, una transversalización que agarre a todos los sectores en términos de lo que es la atención a la primera infancia. Porque pasa lo mismo que con la normatividad, pasa lo mismo con el trabajo de los niños en los sectores. Carmen creo que habló del MIMP, y podríamos hablar del MIMP, del MIDES, de MINSA y de MINEDO, de todos juntos. Todos tienen áreas de trabajo con los niños. Y todos tienen, y desde un enfoque de atención integral, debería haber una transversalización donde algunas de las funciones complementarias se pudieran planificar. No es un tema solamente de identificar las necesidades generales, sino empezar desde el comienzo con un tema de planificación.
Yo estuve en la anterior invitación, gracias a Coopera, hablando de lo que es el Sistema Nacional de Protección, y me referí solamente al MIN, porque hablaba de que tiene una serie de unidades totalmente divorciadas porque no se articulan. Esto mismo ocurre con relación a los ministerios. Es lo único que quiero hacer como precisión, que es más una transversalización en función a una planificación compartida, real. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno lo mira en función a las regiones, vemos que es más fácil ahí el trabajo articulado. ¿Por qué? Porque están más cerca, digamos, el gobierno regional con los actores locales, vamos a llamarles actores locales. Pero cuando llega una orden o llega una propuesta, diríamos, ¿no? Una política desde la sede central que no ha sido tampoco debidamente debatida, analizada, discutida con el gobierno regional y los locales, entonces hay una sensación, ¿no? De insatisfacción, que es lo que dificulta las relaciones. O sea, seguimos con un problema que no es de coordinación, es un problema de un trabajo articulado realmente y comprometido con esta articulación. Esto para referirme a los lineamientos, porque si no se nos van a quedar allí sin llegar nosotros a una ejecución realmente completa. Otro punto, bueno, hablé de la necesidad de la transversalización, estoy retomando lo que ustedes dijeron, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con la continuidad, pues, lógicamente, de los servicios de cuidado. Yo siempre hablo de cuidado y educación infantil, o de cuidado y aprendizaje temprano, ¿no? Y allí quería yo hacer, en respecto al documento de invitación, en el cual se nos precisaba la necesidad de construir propuestas concretas y viables para apoyar a las familias en el cuidado de sus hijos. Y allí se nos decía, identificando como perspectivas de trabajo la sistémica, la multidisciplinaria y la intersectorial. Entonces yo pienso que allí debemos tener claro que no es solamente un tema de lo sistémico, porque cuando nosotros hablamos de una mirada, un enfoque sistémico, estamos hablando de identificación de factores de contexto que intervienen en el cuidado infantil y la dinámica de esos factores. Pero estamos dejando de lado la precisión de los componentes. Y uno de los componentes, y los componentes se pierden cuando no hablamos de atención integral, que Carmen lo señaló en algún momento, ¿no? Entonces, creo que ese es un componente que debe incluirse a este enfoque que ustedes como Coopera estaban planteando, ¿no? Y esto nos debe llevar, por otro lado, a identificar que son las necesidades de salud, de protección, de nutrición y de aprendizaje temprano las que llevan a pensar en un servicio de calidad para los niños menores de 3 años. Y aquí retomo algo que Carmen empezó a decir, que nos lo mencionó y quiero profundizar, ¿no? Eso de hablar de guarderías, tenemos que tratar de dejarlo, no es un tema solo de guarda. Este último término, yo siento que para muchos puede ser muy claro, distorsiona el objetivo de calidad en un servicio para niños de esta edad. Y esto se ha hecho muy evidente a raíz de la pandemia. Tenemos que reconocer que las propias políticas de desarrollo infantil, educativas y de aprendizaje temprano no han promovido que las familias valoren el servicio más allá del cuidado. Y entonces esto nos pone como punto por corregir el trabajo con las familias. Nos pone de vista la claridad de la ausencia de un trabajo sostenido de acompañamiento cercano a las familias con propios objetivos y también con planes y metas. No se puede trabajar con el niño sin trabajar sostenidamente con la familia. Entonces, aquellos pocos servicios que sí lo han tenido y que están manteniendo un trabajo en esta época de pandemia con las familias, porque habían logrado mantener, habían desarrollado un vínculo de acompañamiento previo a la etapa de COVID. Entonces, son familias que han ido más allá del cuidado, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que en la continuidad y en la necesidad de continuidad de los servicios también tenemos que analizar el concepto de vulnerabilidad, que también lo mencionaron. La vulnerabilidad ya no se encuentra solamente, ni está hace muchísimos años en los escenarios de pobreza. Sí es cierto que existe allí, pero no solo. Miren, ya hay estudios que nos hablan de algo que veníamos viendo y que ahora en época de COVID se nos ha puesto en los ojos con mayor evidencia.
y es la situación de muchas familias donde las madres con un empleo y con hijos pequeños, ¿no?, están cumpliendo horarios excesivos por la flexibilidad que esta condición nos está dando, y entonces, además de cuidar al niño pequeño, de hacer el teletrabajo, y además de trabajar con el seguimiento educativo de los hijos mayores, se ha visto que hay un rompimiento de aquello que se había avanzado en términos de el trabajo cooperativo varón y mujer. O sea, ese ordenamiento de tú y yo trabajamos y alguien nos cuida a los niños, que asiste a un servicio de cuidado infantil, ha desaparecido. Entonces la vulnerabilidad ya no está solo en las familias pobres, sino en esa inmensa clase media, y de mujeres cuya salud mental no nos va a garantizar ese cuidado y atención a los hijos cariñoso y sensible. Entonces tenemos que pensar en un replanteamiento de la importancia del servicio en razón a aspectos que vayan más allá de la vulnerabilidad de tipo por condiciones de pobreza económica, ¿no? Después, quizás como un reto también que es importante, yo creo que tenemos que trabajar más fuertemente, y también lo dijeron con la puesta en marcha de la ampliación de los, ¿cómo se llama? La ampliación de las licencias. Se ha incrementado significativamente en el caso de los varones. Es real, ¿no?, que ahora incluso se toma en cuenta los nacimientos prematuros, las condiciones de salud de la madre, pero no hay seguimiento al cumplimiento de esa normatividad. Entonces, en nuestro país uno de los problemas es el seguimiento al cumplimiento de las normas. Y para finalizar, y después podemos conversar o ampliar cosas, algo que me pareció muy importante es lo que dijo de la base de datos que habló la representante Cunamás. Es necesario, ¿no?, identificar las brechas de atención, y en esa atención tiene que ver en relación al 1,5 millones de niños que tenemos menores de 3 años, que tampoco es de una inmensa población, ¿no? Yo creo que me quedaría ahí, podríamos, después, la segunda pregunta, precisar algunas cosas. Muchas gracias por la participación de todos, realmente es un desafío, yo estoy aquí así como que, ¿no? Sí, tenemos que respetar un poquito el tema del tiempo, pero la verdad es que también me quedo tan embelesada de las opiniones y los comentarios y la experiencia de ustedes, que es un poquito complicado tomarle así el tiempo, ¿no? Pero sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, un recordatorio a todos los participantes en este conversatorio, que les estamos dando el micrófono y las pantallas a las invitadas, y las personas que quieran comentar, ampliar, hacer alguna pregunta, tenemos el chat para poder escribir, ¿sí? Entonces, ahí Romy y el equipo del Comité de Generación de Conocimiento de Coopera nos están ayudando a administrar el chat. Entonces, antes de pasar a la segunda pregunta, creo que algunas ideas, digamos, de consenso es que definitivamente los servicios de cuidado infantil en la modalidad que exista, porque se habló también de una diversificación necesaria, son necesarias. O sea, no se pueden cerrar, hay una realidad, y también la realidad hoy día nos va mostrando esta articulación que tienen estos servicios con la vida y la actividad económica de las familias, ¿no?, que es un elemento también fundamental para el tema del desarrollo. Hay muchas cosas en las que nuestras invitadas han estado de acuerdo, y tanto en las cosas que se han avanzado, en las que se deben mejorar, como en los temas pendientes, ¿no?, como los vacíos legales que existen, que pareciera que no hay un ordenamiento ni del Ejecutivo ni del Legislativo para poder darle soporte a estas ordenanzas municipales. El rol de los municipios y los gobiernos regionales y locales también está, digamos, acá visible. Hay una sensación de desorden en todo este proceso. Hay una ausencia de un ente o una figura que lidera un sistema de cuidado infantil. Hablaba también María del Carmen, Ninfan también lo mencionó, Carmen también lo mencionó, y Edel también, sobre esta necesidad de información, de la gestión de la información, ¿no?, que se tiene que compartir entre sectores para saber dónde están los niños, ubicarlos, porque es muy difícil calcular la demanda de servicio de cuidado infantil, ¿no? Nosotros no sabemos el número de niños que requieren este servicio de cuidado, porque eso se da a demanda cuando la madre, en especial todavía estamos en esta cultura donde la mujer es la que se encarga de gestionar el cuidado de los niños, ¿no? Y cuando la mujer, Carmen lo dijo con total claridad, ¿no?, una mujer que trabaja requiere un apoyo de cuidado infantil, pero de una mirada más integral
agregar, hay un concepto interesante de ETE, que no solamente habla de la intersectorialidad, sino la transversalización de esto, ¿no? Nadie identifica, muy poca gente identifica la relación que tiene el Ministerio de Trabajo, inclusive hasta el Ministerio del Ambiente en la vida de los niños, ¿no? Entonces creo que este tema, y ustedes lo han mencionado con total claridad, ese tema de la cultura, ¿no?, de infancia, este tema del enfoque de lo que significa la infancia y en este marco del cuidado de la infancia. Entonces, con este breve resumen, pasamos a la siguiente pregunta. Mario, ¿nos muestras la segunda pregunta, por favor? Que tiene que ver de todas las acciones previamente mencionadas, las que ustedes han dicho, sobre todo las que han mencionado con aquellos desafíos, ¿cuáles serían estas 3 prioritarias que deben ir en agenda política, ¿no? Porque ustedes saben que si nosotros nos vamos con una lista de 20, simplemente el tomador de decisión no la ve, ¿no? Porque ya cada vez que ve una acción, lo mira en números, ¿no? Y si son 20, ya se está imaginando todo lo que va a significar eso como recursos, entonces prefiere ya no ver la lista. Entonces, ¿cuáles serían en este ejercicio de priorización, que es un ejercicio doloroso, ¿no? ¿Consideran ustedes que son las 3 cosas en las que tenemos que apuntar y meter las balas, al menos en estos próximos 5 años del nuevo periodo presidencial? ¿Sí? Entonces seguimos en el mismo orden, ¿sí? Le damos la palabra a María del Carmen, ¿no? Hola, bueno, sí, bueno, priorizar 3 acciones a veces con todo lo que hemos estado conversando es un poco complicado. Sin embargo, yo sí creo estar convencida que la estrategia de gestión territorial, primero la infancia, nos tiene que permitir, hay que fortalecer, nos debe permitir continuar con este trabajo intersectorial. Y quiero resaltar, y articular, ¿no? Y articular entre los gobiernos nacionales, regionales y locales. Esto no es un trabajo de nivel nacional solamente, sino es un trabajo, vuelvo a repetir, intersectorial y articulado entre los 3 niveles de gobierno para lograr el adecuado desarrollo infantil. Eso creo que es algo que deberíamos tenerlo muy, muy, muy presente, ¿no? Porque en esta articulación ahí viene lo otro que yo también quería resaltar y que para nosotros creo que es algo sumamente importante, que en esta articulación, ¿sí? a nivel de los 3 instancias de gobierno, si se hubiera hasta el momento articulado de manera adecuada, pudiéramos tener esta implementación de este famoso, bueno, nosotros le hemos llamado, yo le he llamado Código Único Infantil, que nos permitiría, con su DNI o con un documento equivalente, identificar las brechas de acceso a los servicios, cosas que ahora no lo podemos hacer, ¿no? Entonces creo que uno va de la mano del otro y sí me gustaría poner esos 2 puntos como resaltantes. Y yo insisto, ¿no?, en que se debe, en esta articulación, nuevamente, trabajar mucho, mucho y darle mucho énfasis al enfoque intercultural, ¿no? Las barreras de acceso a los servicios de cuidado infantil en pueblos indígenas, tipo amazónicos y andinos, es muy grande. Y creo que ahí nos queda un gran camino por recorrer y un gran desafío, ¿no? Entonces, para ser precisa, esas 3 cosas creo que pudiera darle una prioridad a este conversatorio. Gracias. Gracias, María del Carmen. Ninfa, ¿seguimos contigo? Tu micrófono, por favor. Mira, yo considero que es importante, como lo decía, ver todas estas intenciones reflejadas en presupuestos para poder desarrollar proyectos de inversión a nivel regional, local, que permita tener una red de centros de cuidado infantil que tengan estos criterios de calidad o estándares que los niños merecen, con todo este tema del enfoque del desarrollo infantil temprano y lograr todos esos resultados a los que nos hemos comprometido en este tema de primero la infancia. Entonces sí creo que uno de los temas que debería estar considerado en cuanto al presupuesto del Estado para desarrollo de este tipo de proyectos debería estar contemplado dentro de las políticas o las propuestas que los candidatos estén desarrollando.
Otro tema es el desarrollar capacidades en la comunidad, los mismos profesionales que atienden a los niños, respecto a todo este tema de las interacciones de calidad, del desarrollo infantil temprano, que parece que todavía no ha llegado, bueno, lo maneja un grupo muy pequeño de profesionales como estas redes, ¿no? De Coopera Infancia, Inversión por la Infancia, se maneja muy bien a ese nivel, pero en la comunidad misma todavía estos enfoques no llegó. ¿Cómo hacer este lenguaje más sencillo para que todos nos comprometamos con esos resultados que queremos para la infancia, ¿no? Lo otro es importante también un plan de acompañamiento a estas familias y no descuidar esta población que a mí me parece fundamental, que son las gestantes. Las gestantes actualmente son, de una manera, bueno, ahora no han podido también con este tema de la pandemia, de pronto asistir regularmente a sus controles, se han tenido una serie de pérdidas, pero creo que podríamos trabajar con este grupo todos estos enfoques del desarrollo infantil temprano, el apego, todo eso que queremos lograr con este grupo, ¿no? Con este grupo poblacional que se va a comprometer con el nacimiento saludable y todo ello. Entonces, creo que esos 3 aspectos son importantes para dar los siguientes pasos de lo que ya implica la decisión de la madre de poder llevar a su niño a un centro de cuidado infantil, ¿no? Que ya debe ella también conocer de esos criterios de calidad que debe tener en cuenta a la hora de decidir dónde y cómo dejar a sus pequeños. Entonces sí creo que por ahí podríamos avanzar en escuelas para formar a cuidadores, a otros promotores también, porque a veces la atención que reciben los niños en otros servicios, este tema que habló Ethel de la transversalización de los criterios, sí creo que es importante que la calidad y la calidez de la atención a la primera infancia debe ser óptima, ¿no? Para que se pueda sentir eso en cuanto a lo que recibe el cuidador y la atención del niño. Entonces sí creo que por ahí podríamos priorizar estos aspectos como parte de las propuestas que deberían tener los candidatos. Otra cosa que sí me quedé con el tintero por el tema del concepto de guarda, porque el concepto de guarda está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Como de repente el problema no está si consideramos que guarda es como si fuera un objeto y yo pongo al niño en un lugar donde me lo guardan, sino más bien el concepto que nosotros como sociedad le podemos dar a este término, que implique un concepto más de cuidado, protección y desarrollo infantil temprano. Entonces, porque eso ya está en nuestras normas dentro de lo que es la ley orgánica de municipalidades. A las municipalidades nos dan este encargo, ¿no? Y que obviamente se desprende de esta convención, del artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, para no ahondar tanto en los términos, creo que más ahondaríamos en el tema de conceptualización. ¿Cómo conceptuamos a esta guarda y que eso debe estar en las normas que se puedan dictaminar, ¿no? Bueno, eso es lo que quería aportar en este tema. Sí, muy bien. Gracias, Ninfa. Pasamos con Carmen Vázquez Velasco. Carmen, tu micrófono creo que está apagado. Carmen, tu micrófono. Me olvidé. Estoy un poquito desactualizada, ya. Bueno, para mí lo que urge es ampliar cobertura y fortalecer la calidad de los servicios. Esos son como 2 ejes estratégicos súper importantes.
para poder responder a esta necesidad del cuidado infantil, de la atención integral de los niños y por ende como lo que implica, ¿no? Según lo que comentaba Ete, los componentes. Y de esa perspectiva, como que para mí hay 4 pasos básicos, ¿no? Urge visibilizar la situación real del cuidado infantil, de la atención integral, tener más claridad dónde está esa demanda, pero esa demanda potencial, esa demanda implícita, a veces no declarada, ¿no? Pero hay muchos indicadores que permiten cruzar y conocer la PEA femenina, la madre sola, las familias en riesgo, no sé, los hogares jefaturados por mujeres. Hay muchos indicadores de diferentes perspectivas que lo han dicho muy bien el resto de compañeras, pero con una lógica transversal, ¿no? Miremos al niño, a la niña, miremos a la madre, al padre, a la familia extensa. Y al poder identificar esa demanda también permitiría identificar la oferta y poder conocer dónde es que están los servicios. De las exploraciones que hemos hecho, hay una enorme cantidad de modalidades, de servicios que a veces permanecen solamente en el gobierno local de turno, ¿no? El gobierno municipal de turno, pasan los 4 años, se acabaron, pero como que institucionalmente o comunitariamente o privadamente, como también se dice, se daba dando respuesta a la atención de esta demanda, pero sin el reconocimiento adecuado, ¿no? Entonces ahí se podrán determinar brechas, se podrá saber dónde están las consecuencias de la falta de cuidado. A mí algo que me escarapela el cuerpo y me duele hasta el alma es saber que en esta pandemia, ¿no? Casi 3 meses han desaparecido como 500 niñas, ¿no? Entonces también sabemos que la falta de cuidado del niño o de la niña también implica un riesgo de abuso sexual, abandono, violencia, maltrato, y eso no está visible, no está claro, hay pocos estudios que se han hecho, no se continúan. Sería ideal que en el plan de Bicentenario esto pueda estar explicitado a todo nivel, ¿no? A partir de eso, ¿no? De que conocer, ¿no? No sé, digamos, quién lo podría liderar, pero me parece súper importante, porque cualquier norma necesita una justificación. Pasaríamos a la necesidad de tener la política promocional, la rectoría sectorial, bien definida, que sea la que lidere este sistema de cuidado infantil, ¿no? Que permita tener planes, rutas de acción para poder ampliar, para poder fortalecer la calidad, mejorar los servicios, ordenarlos, registrarlos, etc. O sea, si no hay quien lidere, al final pues se va a perder estas posibilidades de mejorar la calidad, y obviamente no queremos, ¿no? Que al final este servicio sea contradictorio a lo que el niño o la niña necesita para su desarrollo integral. Es súper importante, y eso para mí, desde mi propia experiencia de campo, con una participación activa de todos los gestores, se podría, ¿no? Generar un gran movimiento que permita levantar demanda hacia una política transversal, articulada, con lineamientos, ¿no? Utilizando los lineamientos de gestión articulada, que estoy de acuerdo, ¿no? Nos permitirían ir teniendo metas de cumplimiento. Y obviamente, ya ahí poder separar cuáles son los roles del gobierno nacional, porque el gobierno nacional no tiene que ejecutar, tiene que decir cuáles son los lineamientos de calidad, cómo deben ser los procesos de selección de personal, dónde ubicar, dónde focalizar, estas normas generales que permitan luego al gobierno local, que es más cercano a la población, establecer las licencias de funcionamiento, dar los pasos adecuados para que se cumpla y se asegure que realmente el servicio va a cumplir con el fin que ha sido creado, ¿no? Y no saltarse funciones o pisarse los talones. Por ahí anoté, ¿no? Que es ese enredo que es increíble, cuando salen normas así aisladas y no se conocen luego porque quedan en el limbo, porque no se operativizan en un reglamento, ¿no? Y obviamente después el municipio no sabe qué hacer y cómo actuar frente a eso, ¿no? Bueno, sí creo yo que hay como un desafío, más que algo que hay que corregir o considerar, pero yo creo que la experiencia de CUNAMAS, desde la experiencia de Guaguasi, el Programa Nacional Guaguasi, desde Guaguasi no solamente en el Ministerio de la Mujer ex-MIMNES, ¿no? Sino desde el Ministerio de Educación, tiene una trayectoria tan grande de aprendizaje, de desarrollo, que podría ser el gran inspirador de la política nacional, ¿no? A mí me dio mucha pena cuando se trasladó al MIDIS y dejó de asumir como
función el guaguasi institucional, ¿no? Que era una alternativa maravillosa para mejorar la oferta con el aporte de otros, ¿no? Yo he conocido guaguas institucionales del Poder Judicial, de empresarios, porque también el mundo privado es muy importante, empresarios locales, fábricas de agroindustria, etcétera, etcétera, y con los lineamientos que daba el programa, ellos lo aplicaban, ¿no? Inclusive daban un plus, a veces pagaban profesoras, mejores recursos humanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo digo, todas estas modalidades que hemos conocido, familiares y comunitarias, no podrían ser reconocidas, acogidas por el Programa Nacional Guaguasi, CUNAMAS, de alguna manera, porque hay que buscar fórmulas mixtas. Cuando se eliminó la ley laboral, la ley del derecho al cuidado diurno en la época de Fujimori, muchas cunas cerraron, pero muchas cunas que querían seguir funcionando con el aporte de los padres, con el aporte de los sectores que le daban la institucionalidad, y no había cómo, ¿no? No había cómo darle esa forma porque no había los lineamientos suficientes. Entonces, no sé, yo creo que CUNAMAS podría ser el gran inspirador de la política nacional. Y obviamente para todo el resto de las cosas que hemos dicho, ¿no? Y sobre esa base también permitiríamos aterrizar, porque para poder crear más servicios, ofertar los servicios en un escenario que paulatinamente se vaya ordenando un poco la vida de nosotros, ¿por qué no pensar en servicios de cuidado de uno en las escuelas, para las madres adolescentes que terminan abandonando la escuela, los servicios de cuidado infantil para niños con necesidades especiales, para que dejen de estas situaciones extremas de abandono? En fin, esa diversa demanda que existe, que es tan real y que podría también ser atendida con una diversidad de oferta, reconociendo, no sé, pues 3 modelos básicos, lo institucional, lo comunitario, lo familiar, ¿no? Creo que merece, ¿no?, un gran esfuerzo nacional de movilización, porque este es un servicio, reitero, súper, súper imprescindible. No puede haber bienestar de un país, no puede haber desarrollo infantil temprano, no puede haber economía familiar, digamos, óptima, suficiente, no puede haber participación de la mujer en la política o en la vida comunitaria si no existe una atención integral y por tanto no existe un cuidado, ¿no? Y a la inversa también, la ausencia de estos servicios sabemos que genera terribles problemas en la vida de los niños, serias dificultades, enormes dificultades, hasta en su integridad personal, hasta en su vida, ¿no? Sabemos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que urge, ¿no?, esta mirada mucho más visible, ¿no?, frente a esta necesidad y frente a lo que existe. Gracias. Muy bien, Carmen, gracias. Ethel. Bueno, a ver, han dicho todo lo que han dicho, exactamente creo que lo priorizaría, pero yo quiero referirme a la ampliación de la cobertura, pero una cobertura con calidad, ¿no? Donde el enfoque sea atención integral, sobre todo pensando en los escenarios y los espacios donde los niños se encuentran viviendo, y vuelvo a insistir, no solo para los niños que identificamos como vulnerables por pobreza. Yo sí considero que el índice de vulnerabilidad a nivel de las familias en general es bastante alto, y ahora más que nunca en relación al COVID. Carmen se preguntaba, ¿pero dónde está la demanda? Tenemos que identificarla. Y ahí quería compartir los resultados de un reciente estudio a fines del 2019 que incluyó 4 regiones, 3 fuera de Lima, en Lima, donde el 72% de las familias manifestaban claramente su preferencia por una modalidad de servicio institucional donde puedan dejar a diario a sus hijos menores de 3 años, y que este servicio tenga un horario, básicamente seleccionaban de mañanas en función a sus demandas laborales. Y esto tenía mucho que ver con, la demanda de servicio tenía que ver más que nada con mujeres que tenían la necesidad de salir a trabajar, porque eran madres solas o separadas, y que tenían que contribuir a la economía del hogar, y no tenían con quién dejar a sus hijos, y decían que a veces se sienten obligadas a dejarlos con familiares o vecinos, que sabemos que no siempre son personas que lo hacen con una disposición real hacia el niño, sino como también un ingreso económico. Entonces, ahí habría muchas más cosas que discutir, pero ahí la dejo esta parte, ¿no? Otra cosa es
ya hablaron de lo sectorial, ¿no? Y también como un aspecto importantísimo, pero más que sectorial, yo diría sectorial e interinstitucional, porque es un trabajo muy articulado entre todos aquellos que estamos preocupados y convencidos de que la atención integral infantil en los primeros años de vida marca, ¿no? El desarrollo de las sociedades, ¿no? Pero esto va unido a la necesidad de pensar en esa revisión de la normatividad. La normatividad nos sigue teniendo, son años de entrampamiento, y mientras no haya una revisión que nos permita realmente salir del entrampamiento, va a ser muy difícil que se salga de la informalidad. Ojo, o sea que ese es uno de los retos grandes, ¿ya? Y por otro lado, la necesidad de permanencia y continuidad de las políticas respecto a la atención integral. Bueno, pero esto es de años, o sea, no existe la continuidad. El que llega dura el tiempo y las políticas duran el tiempo de que a alguien le pareció que eso es importante, pero eso nos habla también de que no hay un debate, que le llamaría profundo, donde una política se mantenga. Miren, yo hasta ahora, igual que cuando decía Carmen, me da una pena ese nombre de Cunamás. ¿Qué es, no? Cunamás, más qué. Se perdió la tradición y la experiencia. No importa que el nombre era un nombre en quechua, pero era un modelo. Y allí hay muchas cosas también que considerar. Los padres de familia en este estudio hablaban de un servicio de 8 horas, pero en las regiones decían que podía ser alternado. O sea, había la posibilidad de un horario de o turno de mañanas o turno de tardes, en función justamente a ese gran número de familias que el trabajo es un trabajo independiente o informal, y entonces no requerían el servicio de las 8 horas. Entonces ahí viene la flexibilidad que hay que dar a estos servicios. No podemos seguir pensando que tienen que ser necesariamente de 8 horas, pero sí adecuarse a la necesidad de las demandas de la familia. Ese es un estudio que lo realizó Minedu y que realmente creo que tiene muchas cosas muy interesantes en cuanto a resultados, que da muchas luces respecto al trabajo. Y finalmente, para cerrar, el reto. Involucrar realmente en el trabajo con los niños menores de 3 años a la familia, pero con convicción y con un trabajo de proyección comunitaria. Porque eso yo sí siento en mis visitas y recorridos, que en un programa que nació, por ejemplo, como Cunamás, con un enfoque tan fuertemente de gestión comunitaria, se perdió. Se perdió y desde el momento en que la familia no participa plenamente en los acuerdos. Miren, ahí hay muchas cosas interesantes y yo recojo el reto que dijo Carmen. Hay que analizar algunas experiencias exitosas nuestras recorridas y que da a los diversos sectores, muchas lecciones aprendidas. Entonces, resumiendo, sería ampliar la cobertura, sí, pero con calidad, involucramiento de las familias y continuidad en las políticas. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Creo que bueno, hemos ido tomando nota de todo. Creo que este tema del cuidado infantil el tiempo nos queda corto, porque yo también tengo la tentación de seguir preguntándoles más detalles, ¿no? De esto, ¿no? Entonces hay algunas preguntas que han ido también surgiendo en el chat. Uno es, bueno, esa la pongo yo en el chat, ¿no? Si es que te nos puedes dar algunas referencias de este estudio que dices, que lo acabas de mencionar, que lo ha hecho el Ministerio de Educación. Entonces no sé si será un estudio que esté a disposición, digamos, del público, ¿no? Digamos, es un estudio que se hizo en un momento coyuntural porque a fin de año hubo cambio de gestión, pero creo que el Ministerio de Educación le puede interesar muchísimo porque a él le debe haber aclarado cosas y sería cuestión simplemente de hacer las coordinaciones pertinentes. Qué pena que no haya habido ningún representante hoy día, ¿no? Sí. Ya. Bueno, están tomados, ¿no? Con el tema de aprender en casa. Sí, el tema de la educación a distancia, pero también nos ha abierto oportunidades, ¿ah? Sí. Ahora, hay aquí también alguna inquietud, una pregunta que dice sobre, Carmen, tú hablaste sobre la diferencia entre criterios de calidad y estándares de calidad, ¿no?
por ahí va. Tal vez sería interesante una diferenciación así muy, muy breve, ¿no? ¿Qué es para ti un criterio y qué es para ti un estándar, ¿no? Mira, de la revisión de la literatura, justamente en el 2012 que hicimos este apoyo técnico al MIM para definir la política de cuidado diurno, a raíz de que le habían cedido ya formalmente el rol, la rectoría de los oasis institucionales, digamos, hay dos enfoques, ¿no? Obviamente el tema de estándar lo entendemos muy bien, ¿no? Hay determinados indicadores que sí o sí se tienen que cumplir en diferentes rubros, ¿no? En temas del personal, en tema de local, los servicios que se den, etc. La distinción que es bien interesante, que uno de los impulsores de este es Robert Myers, es qué tanto el Estado puede aportar para poder apoyar a este servicio, sea de un servicio institucional, sea un servicio comunitario o familiar, para que alcance esos estándares. Si simplemente tú vas a evaluar frente a ese conjunto de criterios de cómo deben ser los servicios, llámales estándares o indicadores de calidad, y simplemente vas a calificar, pero no vas a aportar, entonces es como una camisa de fuerza definir estándares, porque no vas a poder aportar. ¿Quién en este país le va a dar financiamiento a una cunita comunitaria? Si ni siquiera el mismo ministerio realmente a sus cunas, que bueno, yo también aporté un estudio en 2017, están hasta las patas, o sea, ya no tienen los servicios que tenían antes, pero bueno, entonces, cuando tú dices criterios, tú defines los imprescindibles, son esenciales. Sí o sí debe haber un recurso humano bien seleccionado, que tenga las cualidades, con cierta formación, capacitado, el lugar debe ser seguro, etcétera, etcétera. Y sobre esa base tú comienzas a aportar, a apoyar, en este caso específico podría ser el gobierno local, para que vaya desarrollando todas estas características necesarias para que llegue en un momento dado a los estándares de calidad. Hablan también varios autores de procesos participativos de definición de los estándares. Entonces es como decir, empezamos con criterios esenciales de calidad y sobre esa base, en la medida de las posibilidades que me puedan dar asistencia técnica, capacitación, financiamiento, ¿por qué no? ¿Por qué no pagarle al cuidador de casa, ¿no? Como hay en otras partes del mundo. Entonces ahí sí tú puedes alcanzar y puedes exigir, obviamente, un nivel de estándar, porque si no, cerrarías todo. Bueno, no sé si todo, ¿no? Pero cerrarías la mayoría de los servicios que existen, que están fuera del Programa Nacional CUNAMAS, o bueno, algunos particulares privados, ¿no? Y además, ahí también, ¿no? Conceptualmente ayuda más el tema de criterios, porque algo que ha dicho Ethel, que yo lo dejé pasar, la diversidad es enorme en función de la demanda, ¿no? Servicios de 4 horas, 3 horas, 8 horas, 10 horas, entonces no puedes encasillar, ¿no? Es como que tienes que tener lo básico, lo imprescindible, y sobre esa base cierta flexibilidad, para poder adecuar en función de ello, ¿no? Y ahí sobre ese tema de tus criterios esenciales, para llegar a una construcción de unos estándares, estaría todo lo que también María del Carmen ha puesto como una prioridad, que es todo este enfoque intercultural, ¿no es cierto? Exacto. Ahí estaría la por supuesto, y participativo, sí. Más propios a cada realidad, digamos, local, ¿no? Interesante. Una preguntita más, que han hablado sobre el tema de los vacíos normativos, ¿no? ¿Desde dónde jalar la pita para poder entender todo este desorden, desde las leyes que se han estado emitiendo derogadas, emitidas, contradictorias, porque después las leyes siguen las normas, después y así, de tal manera que tenemos hoy día una ninfa, Chávez, que trabaja en la Municipalidad Metropolitana de Lima, tratando de generar ordenanza, y dice, me veo atada de manos en algunos aspectos de esta ordenanza, porque no tengo este sustento normativo, legal, no sé a quién mirar para que me diga, oye, estos son los criterios que tienes que hacer. Entonces, ¿desde dónde deberíamos jalar la pita si es que quisiéramos hacer un estudio o quisiéramos hacer una iniciativa de ordenamiento de esta normativa, ¿no? A ver. No sé, Ninfa, a ver, de pronto nos puedes contestar, ¿no? O María del Carmen, o Ethel, no sé. Bueno, como les comentaba, nosotros ya empezamos a desarrollar una iniciativa y bueno, optamos por enviar a la PCM para que nos pueda dar ese pase y poder regular algo que está ya en la Ley Orgánica de Municipalidades, que habla de estos centros de
guarderías, como está planteado en la ordenanza, ¿no? Por eso nosotros en estas mesas temáticas que tuvimos de trabajo de la ordenanza, planteamos la necesidad de la conceptualización del tema de guardería, porque para derogar esta ley nos vamos a tomar un tiempo enorme. Sin embargo, ya hay muchos centros que están cuidando a nuestros niños y no en los estándares o criterios de calidad que quisiéramos, ¿no? Y es más, hay muchos niños que han fallecido en estos lugares. Las UGELES han hecho investigaciones de campo donde han demostrado que nada de lo que nosotros planteamos como lo que necesitan los niños para potenciar su desarrollo se esté dando en estos sitios. Y afectamos muchísimo a estas poblaciones. Entonces sí existe esta necesidad de regularlo, por lo menos en Lima, ¿no? Que es nuestro ámbito de jurisdicción. Entonces, por ahí hemos encontrado esas salidas. Ya PSM también nos ha dado algunas, ya respondió, pero como les decía, el tema de la pandemia nos tomó ahí en esa ruta, y que vamos a tener que reconsiderar algunas cosas para este primer borrador de ordenanza, y que me encantaría compartirla con este movimiento para que lo puedan mirar y podamos tener una ordenanza mucho más aplicable, que sea lo que realmente nuestro territorio necesita, porque sí creo que podemos, estaríamos logrando un mejor impacto si tenemos esto regulado, ¿no? Muchas gracias, Eike. Creo que querías comentar algo. Mira, aquí en este tema yo creo que el asunto está en que cuando se empieza a hacer esta revisión o cuando se asigna la responsabilidad de hacer estas revisiones, muchas veces no hay un personal que se motive por analizar el peso de cada documento. Una ley es una ley, una ordenanza es otra cosa, un reglamento es otra cosa. O sea, hay que mirar todo en conjunto, pero desde una comprensión real también de la legalidad de los instrumentos. Eso por un lado. La segunda cosa es que yo creo que en toda las situaciones que afectan la vida, incluso de los niños, tiene que ver con el acompañamiento y el monitoreo de los servicios. O sea, vamos a poder tener y probablemente normar y ampliar la cobertura, pero ese tema ha pasado en todos los programas que han existido. También hubieron problemas, y esa fue una de las razones por las cuales se dio más peso en algún momento a los guaguasis institucionales, porque los familiares habían fallecido niños o habían sido abusados, y eso mismo no pasa solamente en los guaguasis o los cunamás o en las cunas particulares, o las cunas, perdón, bueno, sí, en las cunas privadas, o los servicios de cuidado infantil o de guarda. Ahora, eso tiene que ver con el acompañamiento que desde el sistema no existe realmente para poder calificar, encontrar primero los criterios para que ese servicio exista y luego para acompañar en el mejoramiento de ese servicio. O sea, no pensemos que solamente tiene que ver entonces la afectación de los derechos de los niños con un tema de normatividad. Tiene que ver también con procesos, y uno de ellos es aspectos de gestión, ¿no? Muy bien, gracias. Hay algunas preguntas también en el chat, pero creo que ya también nos gana el tiempo, ¿no? Evelyn me pregunta cuáles son las condiciones que deben tener los gobiernos locales para gestionar centros de cuidado y desarrollo infantil, ¿no? Y hay otra pregunta de Roxana Sarmiento, que dice: en el contexto actual donde diversos servicios de 0 a 3 años, sociales y privados, o públicos y privados, han cerrado, y al parecer a mediano tiempo van a continuar así, ¿cómo asegurar su sostenibilidad técnica y financiera para poder reactivarlas cuando ello sea posible? ¿No? ¿Cómo contribuir a continuar en el acompañamiento a las familias a distancia, sobre todo para niños tan pequeños? ¿Cómo convencer a los diversos niveles de gobierno y sociedad sobre la importancia de la inversión en la primera infancia? Wow, son bastantes preguntas, ¿no? No sé, creo que de pronto las condiciones de los gobiernos locales, de pronto lo pasamos a NINFA, y las preguntas sobre cómo seguir acompañando a las familias, cómo convencer a los gobiernos locales, de pronto María del Carmen
nos podrías apoyar con esa pregunta, ¿no? Entonces, Ninfa, sobre el tema de la gestión, las posibilidades, ¿no? Las condiciones que debe tener un gobierno local para gestionar servicios de cuidado. En nuestra experiencia, tenemos nosotros a cargo 2 centros de cuidado infantil, y para lo cual tenemos una ordenanza, bajo la cual se establecen ahí como que los criterios del funcionamiento. Tenemos un equipo multidisciplinario que participan, nutricionistas, psicólogos, un médico. Tenemos una pedagoga que ve todos los aspectos del aprendizaje. Entonces tenemos un equipo que ve todas las dimensiones del niño, ¿no? Esa es parte de esta propuesta que nosotros como municipalidad desarrollamos, y yo creo que nos ha funcionado bien, porque aseguramos ahí todos los aspectos para que este niño pueda desarrollarse lo mejor posible. Yo sé que hay cosas que corregir, que sí tiene que ver con una muy buena selección de recursos humanos, de que este recurso humano que ingresa a estos centros tenga una actualización permanente, porque los estudios en primera infancia se siguen desarrollando, se siguen demostrando cosas, y todo eso tiene que nutrir a este equipo que trabaja con los niños, ¿no? Sí nos ha tocado con esta pandemia, donde el tema del cerco epidemiológico que tiene que haber para poder superar esta situación, implica que no se mueva mucho, ¿no? Las comunidades, cuanto más comunitario es la atención y esa articulación de los servicios que atienden a los niños, sería lo ideal. Entonces, por ejemplo, tenemos San Juan del Lurigancho, con una población bastante importante en Lima, donde estos centros de cuidado deberían establecerse de una forma más significativa, ¿no? Entonces sí creo que, más allá de no tener por ahora algunos un marco normativo muy claro, con ciertos instrumentos institucionales sí se pueden desarrollar este tipo de centros de cuidado con criterios de calidad que los niños merecen. Entonces, por ahí sí nos interesa mucho trabajar con los municipios para motivar y que ellos puedan desarrollar este tipo de centros, y que los niños no tengan que desplazarse tantas horas para... Nosotros, por ejemplo, atendemos a muchos niños que vienen de estas localidades, ¿no? Entonces sí, ahí perturbamos muchas situaciones, y más aún en tiempos de pandemia, donde ellos no podían acceder a estos servicios que hay muy limitados con estándares de calidad apropiados, ¿no? Bueno, la pregunta, terminamos con esta pregunta, ¿no? Y la vamos a pasar a María del Carmen Martínez. Bueno, hay una primera parte de la pregunta que habla sobre la sostenibilidad técnica y financiera, pero creo que ese es un tema, digamos, que se tendría que tocar en otro espacio. Ojalá hubiéramos tenido la ministra de Economía acá, ¿no? Pero complicado. Pero creo que hay otras preguntas que sí creo, María del Carmen, tú podrías tal vez darnos algunas orientaciones, porque han sido temas que has tocado, ¿no? O sea, cómo continuar acompañando a las familias a la distancia, ¿no? Y cómo convencer a estos diversos niveles de gobierno. Hablábamos de ese tema de la necesidad de que tengamos una sociedad con una cultura de infancia más cuajada, ¿no? Tu reflexión. Sí, bueno, sí, nosotros en CUNA realmente creo como todos, nos agarró el estado de emergencia así de golpe, y tuvimos que volvernos creativos de un día para otro en poder ver cómo no dejar de seguir contactándonos o de seguir asistiendo a nuestros usuarios, ¿no? O sea, nosotros no queríamos cerrar y decir chao, ya hasta cuando volvamos nuevamente a abrir, ¿no? Queríamos permanecer en contacto directo, fortaleciendo
todo lo que se trabaja en nuestras cunas, ¿no? En nuestros centros de cuidado infantil. Y por ello desarrollamos una estrategia que la hemos ido fortaleciendo a través del tiempo, porque obviamente comenzó inicialmente transmitiendo a través de actores comunales a las familias usuarias de estos centros, primero con medidas de prevención COVID, ¿no? O sea, cómo deben cuidarse, por favor hay que lavar la mano a los niños permanentemente, el distanciamiento, ¿no? Saber cómo estaba su estado de salud, saber cómo estaba el niño, cómo estaba la familia. Y a esta estrategia, le llamamos estrategia temporal de vigilancia comunitaria no presencial, porque se hace a través de teléfono, a las familias usuarias ante esta suspensión del servicio, nos permitió poder seguir en contacto con nuestros usuarios, ¿no? A fin de poder garantizarle a ellos una información y orientación y un seguimiento sobre todo el cuidado infantil y contribuir con todas las medidas preventivas ante el contagio del COVID en este marco del estado de emergencia, ¿no? Posteriormente ya se han ido incorporando a esta estrategia otros componentes, ya no solamente el componente de información y orientación anti-COVID, sino también a fortalecer en las familias la calidad de los cuidados, la interacción de juego, ¿no? La comunicación en el marco del cuidado cariñoso y sensible, así como aspectos preventivos, obviamente, en el marco del estado de emergencia, ¿no? Sin dejar eso nunca de lado. Se estableció un componente comunicacional transversal, a lo cual a estas familias les llegan a través de WhatsApp, mensajes de texto, también diversos mensajes, ¿no? De manera complementaria a las llamadas telefónicas que hacen nuestros agentes comunitarios, que son piezas que contribuyen, ¿no? A reforzar las temáticas y los contenidos y los mensajes claves propuestos. A esta estrategia tiene un componente obviamente de seguimiento, ¿no? De ver a cuántos llegamos. Nosotros, cuando inicia el estado de emergencia, contábamos en nuestros servicios con 59.000 usuarios a nivel nacional, ¿no? A través de la estrategia temporal de vigilancia comunitaria hemos podido lograr permanecer contactados con todos ellos, brindándole todas estas orientaciones a casi 55.000, ¿no? Creo que es un número muy importante, obviamente teniendo en cuenta que los centros de cuidado diurno se encuentran en zonas urbanas o periurbanas, nos ha permitido mantener este contacto, ¿no? Esta estrategia la hemos seguido fortaleciendo y se está incorporando ahora para este fin de mes ya medidas complementarias, ¿no? Medidas complementarias que tienen que ver con entrega de kit de limpieza y protección, el inicio del servicio alimentario, ¿no? Que va a ser paquetes de alimentos o canastas de víveres a mediano plazo, eso se está trabajando, para tener el componente nutricional en nuestros centros de cuidado diurno, ¿no? Y así la hemos ido fortaleciendo con el tiempo y nos ha permitido seguir manteniendo este contacto permanente con nuestros usuarios, saber el estado de salud de nuestros niños, de sus familias, poder orientarlos en cuáles son las mejores acciones que deben desarrollarse ante la presencia de algunos síntomas, dónde dirigirse. O sea, es población vulnerable que muchos de ellos no tienen información directa, ¿no? Y rápida, y el mejor contacto que han tenido ellos y la mejor forma de comunicarse ha sido a través de estas llamadas de manera diaria, ¿no? Los reportes son diarios, nosotros diariamente sabemos cómo ellos se encuentran, sabemos también de todas las situaciones de estrés, ¿no? Que se vive dentro de la familia. También se identifican casos de violencia, si es que estos hubiera. Entonces, en esta red de comunicación, ¿no? Porque tenemos toda una red
Como bien ustedes saben, el programa Cuna Más tiene todo el personal a nivel de las unidades territoriales, donde se encuentran nuestros especialistas integrales, nuestros acompañantes técnicos, que son los que están en directo contacto con nuestros actores comunales. Y esta red que es en cascada, o sea, van uno con otro, han permanecido de manera diaria en contacto con nuestros usuarios. Eso es lo que nosotros hemos ido trabajando en estos 2 meses, tanto de aislamiento, que nos ha permitido ir fortaleciendo todo el trabajo que se desarrolla en nuestros centros de cuidado diurno. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Hemos tenido, bueno, nuestra gran fortaleza ha sido el poder contar con los números telefónicos actualizados de todos nuestros actores y de todos nuestros usuarios, que en un momento no sabíamos si en algún momento lo íbamos a necesitar como ahora, pero realmente creo que fue un avance importante en el programa haber tenido esa información que nos permitió en tiempo real poder estar contactados con todos ellos de manera directa, ¿no? Entonces, ha sido muy bien recibida. Esta estrategia no solamente se da para las familias del servicio de cuidado diurno, sino también se está implementando a nivel de nuestro servicio de acompañamiento familiar, ¿no? Que es el rural. Obviamente la llegada ahí es un poco más difícil, pero también hemos logrado un buen avance en la comunicación con ellos. María del Carmen, muchas gracias por tu comentario. Ya para cerrar, Carmen nos ha pedido una intervención muy chiquitita y ya de ahí cerramos este conversatorio. Carmen, ¿estás por ahí? Creo que... Sí. Disculpen, pero bueno, se me colgó la internet, eso de vivir en provincia tiene sus límites. Yo quería aportar la pregunta sobre las políticas, ¿no? Definitivamente las municipalidades sí tienen una función regular, las cunas y guarderías, eso está bajo el amparo de la Ley General de Municipalidades, que cuando se actualizó también se actualizó este artículo que le faculta esta función. Existe una ordenanza municipal, la 064 del año 94, que obviamente tiene que actualizarse porque es demasiado vieja y entiendo el esfuerzo del municipio de Lima ahora para hacerlo, pero sin embargo ahí hay un gran desafío de superar, porque esa antigua ordenanza, cuando se dio en su momento, no existía un Ministerio de la Mujer y solamente existía una norma como política nacional del Ministerio de Educación en lo que es regular las cunas infantiles, pero para los servicios de cuna del propio ministerio, ¿no? Y para las cunas privadas. Esta ley, digamos, está muy acotada para ese tipo de servicios. Cuando se crea el MINDES y después le dan al MINP la rectoría de los guaguas institucionales, se genera este decreto supremo de servicios institucionales de cuidado de un infantil del año 2017 creo, 2014, no recuerdo bien el año, pero el reto es que no se reglamentó. Este es un marco normativo que le permitiría al municipio poder responder a los lineamientos nacionales de política, no es para cualquier tipo de actividad que necesite una licencia municipal requiere tener lineamientos nacionales. Ahí está el gran desafío, ¿no? Cuánto de esa rectoría está claramente definida para que el municipio supervise lo que le compete a ellos en términos de seguridad y todo, ¿no? Eso nada más. Un saludo a todos y que les vaya súper bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carmen, por tu precisión. Los comentarios, la conversación de hoy es súper valiosa. Creo que siempre este tema nos va a faltar tiempo, así que busquemos algún tiempito en el cual nos podamos volver a juntar, a seguir ya yendo hacia lo más profundo y los detalles de esto, porque sí, como les digo, es súper importante aprovechar esta oportunidad, ¿no? de un nuevo periodo en que podamos alcanzar, ¿no? Digamos, las propuestas. Romy, yo te doy la palabra a ti para que puedas ya hacer el cierre. Sí, perfecto. Gracias, Regina. Bueno, creo que ha sido interesante. Hay propuestas claras. Bueno, tenemos un montón, en realidad, con todo lo que los especialistas han mencionado. Creo que el tema de la ampliación de cobertura con calidad
y flexibilidad de servicios que sean integrales y que estén, digamos, respetando también temas de interculturalidad, criterios, que definan criterios y estándares claros, ¿no? Para un seguimiento y monitoreo, creo que es una de las ideas claras que nos quedan, entre otras, ¿no? Como el tema del Código Único Infantil, que es una propuesta que sería excelente y que todo el mundo lo manejara, ¿no? No sé si es el DNI, ahí hay que mirar cómo es que puede alimentarse esa propuesta, pero creo que han salido cosas bien interesantes y como dice Regina, el tema da para más, ¿no? Da para más y quizás tengamos que programar otro encuentro que pueda ayudarnos a seguir debatiendo un poco más y afinando un poco más las propuestas que deberíamos de llevar en torno al tema del cuidado infantil. Quiero agradecer a Ethel, especialista de la Red Nacional de Primera Infancia, a María del Carmen Martínez, jefa de la unidad técnica del Programa Nacional Cuna Más, a Ninfa Chávez, que es la jefa del Departamento de Asistencia Materno-Infantil de la Municipalidad de Lima, y a Carmen Vázquez de Velasco, quien es asesora de la ONG Zumbi, por haber participado el día de hoy en este conversatorio. No quiero despedir el conversatorio sin que hagamos también una difusión. Nos encontramos ahorita en Coopera Infancia en convocatoria a nuevos socios, así que si tú que nos estás escuchando, que estás conociéndonos ahora a través de esos conversatorios, quieres unirte a nosotros, eres una persona o representante de alguna institución dedicada a temas de primera infancia, únete a este movimiento para hacer muchísimos más las voces que pongamos por delante los derechos de las niñas y de los niños. Entonces les agradezco. También están nuestras redes sociales, la próxima, Mario, la próxima lámina, en la que les pedimos que nos sigan, que nos escriban, y conversatorio va a ser colgado también en el Facebook, dándole las noticias y quizás también el resumen de lo que hemos abordado el día de hoy. Para despedirnos, les pediría por favor a todos que puedan encender sus cámaras para poder tomar la foto y se puedan luego encontrar en el Facebook, estar todos juntos. Si pudiéramos encender rápidamente las cámaras y nos tomamos la foto de ley, la foto de los jueves. Yo no sé si todos están accediendo al Facebook, pero ahí aparecemos al día siguiente, así que compártannos. Hay que dejar de compartir la pantalla para que podamos salir todos en la... Sí, por favor. Listo, perfecto, Regina, ya estamos, todos los que podamos estar, abran sus cámaras, sí, los queremos ver a todos. Elena Belauchaga, Julio, Juanita, si pueden prender sus cámaras, por favor. No puedo abrir mi cámara, no sé por qué. Oh, querida Elena, veremos tu nombre. Entonces, nada, el resto, bueno, creo que nos han ido acompañando. Y ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, no sé dónde estoy. Ya. Gracias, doctora Elena. Ya, sí, tenemos ahí, estamos todos, ahí todos posando, unos 3 regios, listo, gracias. Bueno, agradezco igual, como siempre, a Regina, a Lucía, a Mario, a Mar, ¿no? A Deyanira y Fabiola, que recién se han integrado también al equipo para poder preparar todos los conversatorios siguientes. Entonces les agradecemos por estar aquí, por haberse conectado y también por darnos un poco más del tiempo que había estado programado. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. La próxima vez me voy a conectar a mi... Ya, listo.